Gloria al Señor Jesús. Bueno, por si alguno nos visita por primera vez, en este momento los niños van saliendo al tercer nivel para tener un culto infantil también para ellos. Así que si usted viene hoy por primera ocasión, trae sus niños, puede salir en la parte de atrás y sus niños también estarán adorando al Señor Jesús en un formato que sea de bendición para ellos. Saben, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de madres y mujeres en general que son un ejemplo a seguir. Y hoy miraremos varios de ellos, varios ejemplos, algunos positivos, pero otros también negativos. ¿Cómo? Hablando de ejemplos negativos, pastor. Sí, porque el tema que queremos compartir el día de hoy es ¿qué tipo de madre eres? ¿Qué tipo de madre eres? Pero el objetivo, el propósito es que podamos evaluar, primero las madres que puedan evaluarse y verse reflejadas a la luz de la palabra de Dios, qué funciona, qué no funciona en la crianza, pero también los hijos y los esposos que están aquí, que podamos aprender a valorar a esas mujeres que Dios nos ha dado, a nuestras esposas, a sus madres, en el caso de los hijos, para que veamos que nuestras madres, las mujeres que están a nuestro alrededor, son mujeres que sirven al Señor, que honran al Señor, y que eso nos estimule, ¿verdad? No solo para que las madres sean mejores, sino que nosotros podamos ser mejores hijos y mejores esposos. Amén. Y vamos a mirar 3 ejemplos bíblicos. El primer ejemplo que miraremos es María, madre de Jesús. Y vamos a ver 3 madres aquí el día de hoy. Una que lo hizo bien, que es María. Otra que no lo hizo muy bien. Y otra que a pesar de haber actuado de manera incorrecta, de haberse equivocado, fue redimida por Dios, vio el poder de Dios transformando su familia. Y mientras oraba y preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me inquietaba decirles, madres, que no importa los errores tal vez que hayas cometido en la crianza o el trasfondo familiar de donde vienes, el Señor redime, el Señor restaura, el Señor transforma. Y si tus hijos tal vez hoy están lejos del Señor o no están hoy aquí contigo, que sepas que la promesa de salvación está sobre ellos. Porque tú eres una madre y los padres también que aquí están, que sirven al Señor. Amén. María, madre de Jesús. Vamos a ver un poquito de su trasfondo familiar. ¿De dónde venía María? Bueno, María era descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, pero también en una parte de la tribu de Leví. Ella tenía una ascendencia muy importante. Lucas 1, 26, 27 nos dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Pero en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 36, vemos que dice que ella era pariente ¿de quién? De Elizabeth. Y Elizabeth era descendiente de la tribu de Leví. Entonces María tenía una doble genealogía. Parece que una parte por su padre y otra parte por su madre, lógicamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que María, por venir de esa familia, con esos valores, con esos principios, ahí entramos al próximo punto, tenía una profunda educación religiosa. María no era una joven común del pueblo de Israel, era una joven que de ambos lados de su familia tenía una sólida formación espiritual. En el hogar, sus padres debían enseñarle a orar, a observar las fiestas judías, a practicar la pureza ritual y vivir conforme a la ley. Entonces María, como muchos jóvenes aquí, muchos hijos aquí, creció en un hogar donde se le enseñó a honrar a Dios, donde se le enseñó a servir al Señor, a obedecer su palabra. María también tenía que memorizar la escritura
porque aunque las mujeres no asistían a las escuelas rabínicas, que eran exclusivas para los hombres, sí aprendían fragmentos de la Escritura. Conocemos el mandato bíblico: y enseñarás esta palabra a tus hijos y la repetirás, ¿verdad? Entonces, parte de la formación de María era memorizar la Escritura. Pero María también asistía a la sinagoga. Como parte de la comunidad judía, ahí sí, hombres y mujeres, todos tenían espacio todos los sábados en esa reunión religiosa donde aprendía de la palabra de Dios, donde crecía en el conocimiento de la Escritura, el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces vemos a María como una joven con esa formación bíblica, esa formación espiritual sólida. No solo de una familia que había mantenido valores por muchas generaciones, sino que ella, seguro que sí, fue instruida en la palabra. Entonces María, producto de esa crianza, producto de esa formación espiritual, María refleja valores muy específicos. Y lo vemos en el próximo punto. ¿Qué valores refleja María? Obediente a la voluntad de Dios. Lucas 1:38, cuando el ángel se aparece, ¿qué dice María? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y es interesante que María, una jovencita, tal vez de 15, 16, no más de 17 años, dice: Señor, que se haga tu palabra. Pero Zacarías, el sacerdote que conocía de Dios, que servía a Dios, cuando el ángel le habló, le dijo: ¿y cómo va a ser esto? Esto no puede ser. Y María, la jovencita, sí le creyó a Dios. Entonces vemos que a veces no es la expectativa que tengan de uno, sino la práctica de fe. No es aparentar ser espiritual, es serlo. Y María lo era. María era una joven que honraba y obedecía la voluntad de Dios. Pero también María entendía, comprendía el plan de Dios para ella. Si leemos Lucas 1 del 46 al 55, esa alabanza, ese salmo, esa adoración que ella hace cuando está visitando a su pariente Elizabeth. Ahí vemos que ella reconocía que Dios tenía un plan para ella. Pero María también era solidaria y servicial. Se fue durante 3 meses a ayudar a su pariente Elizabeth. Oigan, 3 meses. Estaba ya próxima a dar a luz, ¿verdad? Y se fue de la zona donde ella vivía hacia la región de Judá a asistir a su prima o tía, no sabemos qué era, pero demostró servicio y solidaridad. Pero también demostró integridad y pureza sexual, porque fue una joven que se guardó para honrar al Señor en el matrimonio. La mujer que se cría en un hogar donde Dios es el centro, donde la palabra de Dios guía a la familia y los valores bíblicos se ponen en práctica, será una madre exitosa. Madres, el esfuerzo que hacen por guiar a sus hijos hacia Cristo no es en vano. Me imagino a los padres de María enseñándole a orar, enseñándole a honrar al Señor, diciéndole: tú te tienes que guardar en integridad, pureza para Dios, porque Dios tiene un propósito para contigo. María crece con esa formación, y entonces vamos a pasar al próximo punto, que ya vimos su trasfondo y vamos a ver cuál fue el resultado. Producto de esa formación, producto de ese trasfondo, vamos a ver lo que hizo María y lo que hizo bien. Primero, comprendió el llamado de Dios para su hijo. María recibe la promesa, recibe la visita del ángel, nace su hijo Jesús, y en el momento donde vemos esa anunciación en la noche del nacimiento, Lucas 2, 18 al 19, están los pastores que llegan en el pesebre, ¿verdad? Y todo ese escenario. Dice el texto: y todos los que oyeron a lo que dijeron los pastores, se maravillaron de lo que los pastores decían.
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María sabía que ese hijo de ella no sería un simple ser humano. Ella creyó la promesa, ella creyó la palabra, pero meditó en eso. Y meditar aquí implica analizar. Ok, mi hijo tiene un propósito divino. Mi hijo tiene un destino profético que lo va a cumplir sí o sí. Mi papel como madre, eso es María meditando, ahora es ayudar, acompañar, encaminar a mis hijos, en este caso a mi hijo, a que cumpla ese destino profético. Todos los padres aquí saben o deben saber que los hijos son prestados. ¿Cómo son? Prestados. Ayer era un chiquitico recién nacido y ya es un joven, adolescente, adulto con hijos. Hermanas a él. Yo me acuerdo cuando vi a Felito por primera vez, tenía como 10 años, así, chingenito. Y ya que rápido pasa el tiempo. Y ustedes lo saben bien porque han visto pasar esas diferentes etapas. Entonces, como padres debemos preparar a nuestros hijos para amar a Dios y vivir para Él. Amar a Dios y vivir para Él, para que cumplan el propósito de Dios con ellos. El problema es que algunos padres a veces piensan que su propósito es, ok, que sean cristianos, pero formarles sobre todo para que sean buenos profesionales, que vayan a la mejor universidad, que vayan al mejor colegio. Todo eso es bueno, está bien. Ojalá que todos puedan ir a los mejores centros educativos, pero ese no es el fin último. El fin, el propósito no es que tus hijos sean grandes profesionales, no. Es que a través de todo lo que hagan, de su profesión, de sus labores, de lo que Dios le permita hacer, glorifiquen a Cristo, sirvan al Señor, sean hombres y mujeres que amen a Dios. Amén. Entonces hay una pregunta que les tengo aquí. ¿Estás preparando a tus hijos solo para un futuro profesional o para que cumplan el plan de Dios con ellos? ¿Estás preparando a tus hijos para que sean esos excelentes profesionales de bien o que sean hombres y mujeres de Dios? Porque si es para solamente que sean buenos profesionales, el mundo está lleno de eso. Pero la inversión de tiempo, de recursos, la prioridad debe ser que honren a Dios. Porque si honran a Dios tendrán una vida enfocada, una vida apartada del mal, tomarán buenas decisiones. Sabrán escoger la carrera que Dios quiere para ellos. No la que ellos quieren, sino la que Dios quiere para ellos. Porque todo debe moverse en función de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esta fue María. Comprendió el llamado de Dios para su hijo. Lo próximo que miraremos sobre la vida de María es cómo aplicó el amor y la disciplina. Y lo vamos a ver en un video, en una narración bíblica que nos presenta el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51. Cuando esté listo el video lo podemos poner. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas.
Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Muy bien, ahí lo Jesús podemos siguió detener. creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Muy bien. Conocemos el pasaje, lo hemos leído, ahí fue la narración del mismo. Jesús no se les extravió a ellos porque ellos fueron irresponsables. El contexto de eso es que viajaban en una caravana, viajaban en grupo de cientos de personas, y el niño Jesús, como todo adolescente de 12 años, estaba haciendo ¿qué? Compartiendo con sus amiguitos. Iba ahí en coro, en chercha, en ambiente normal. Y cuando regresan, entonces ahí el jovencito Jesús decide que no, que él se va para el templo. Jesús, el adolescente, se veía como todo un hombrecito. La pastora Francia siempre enfatiza esto, que la adolescencia es un periodo complejo, porque ni es un niño ni es un adulto. Entonces a veces los padres como que no sabemos o no saben manejar esto porque le dicen al hijo, tú eres un hombre, tienes que ser responsable, tienes que hacer esto. Pero cuando quieres salir, tú eres un muchacho, tú no puedes salir. Entonces, o es un hombre o es un muchacho. Entonces, eso genera conflicto de identidad y también el comportamiento. No es para que se sienta aludido, pero por si acaso. Entonces Jesús se veía como ese hombre independiente, ese jovencito. Pero su madre y su padre le pusieron límites. Jesús fue una persona normal, fue un niño normal como todos los niños, que necesitó ser educado, necesitó ser formados. Una madre exitosa ama, pero también disciplina. Disciplina en el sentido de límites. De esta es la hora que usted va a llegar y esta es la hora que usted va a llegar y punto. Y un padre también, por supuesto. Padre, los límites, los horarios, las reglas no se negocian. Jóvenes, no se me pongan guapos. No se negocian. No se negocian. Tú no eres en ese sentido un amigo de tu hijo. Tú eres la figura de autoridad de tus hijos. Amigos tienen ellos muchísimo en el colegio, en la universidad, en el centro donde estén. Pero padre, madre, solo te tienen a ti. Cuando yo era más jovencito, adolescente, que me ponían horario para llegar y me preguntaban dónde tú vas a estar, con quién vas a estar, qué tú vas a hacer, a qué hora termina. Yo decía, ¿por qué me ponen tanto límite? ¿Por qué me preguntan tanto? Y la respuesta fue, ahora tú no lo entiendes, pero más adelante tú lo vas a entender. Madres, padres, no se cansen de manejar la disciplina, porque mañana sus hijos se lo van a agradecer. Hoy yo le agradezco eso a mis padres. Entonces, Jesús tenía buenas intenciones. Jesús quería estar en la casa del Padre, pero actuó mal. Actuó en desobediencia. Y una madre con amor y disciplina tiene que corregir y guiar a sus hijos. María y José fueron responsables y dieron prioridad a sus hijos. Y aquí quiero enfatizar esto. Vivimos en un tiempo donde hay mucho trabajo, donde hay mucho compromiso, donde tenemos una agenda apretada. Pero la prioridad, madres que están aquí, especialmente para ustedes y los padres también, no es producir un montón de dinero, no es viajar cada 6 meses, no es que tú le compres todo a tu hijo. Lo que tu hijo o tu hija más necesita es a ti. Es que estés presente, que seas una madre presente y un padre presente, porque estando ahí le vas a formar para que en el futuro sea un hombre y una mujer que honre a Dios. Pero el amor también tiene que confrontar. El amor tiene que poner límites. El amor tiene que poner disciplina. Y eso fue lo que hizo María.
María no solamente comprendió que Dios tenía un plan para su hijo, sino que lo crió con amor y disciplina. Entonces, María, vimos su trasfondo familiar, vimos de dónde vino, vimos cómo ella se crió, vimos lo que hizo bien, es decir, comprendió el llamado de Dios para su hijo, lo crió con amor y disciplina. ¿Cuál fue el resultado de eso? Es decir, cómo Jesús el ser humano, evidenció eso en su comportamiento. Primero, Jesús tuvo una profunda formación religiosa. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es interesante que ese pasaje está justo después de la narración que acabamos de ver. ¿Se fijaron? Después que él se queda en el templo y sus padres lo corrigen, dice que estuvo como sujeto a ellos. ¿Sabe lo que significa sujeto? Sujeto, eso mismo. Eso es lo que significa. Yo no sé si le dieron una pela a Jesús, probablemente sí. Pero estuvo sujeto, eso es lo importante. Solamente después de la sujeción, un hijo puede crecer en sabiduría, en gracia y en favor para con Dios y los hombres. Si no hay amor y disciplina, no hay crecimiento integral en tus hijos. Si no hay amor y disciplina, no hay crecimiento integral en tus hijos. Entonces, ¿qué más pasó con Jesús? Jesús fue obediente a la voluntad de Dios. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a volver a pensar un poquito. ¿Qué dijo María cuando el ángel se le apareció y le dio el mensaje? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué está diciendo Jesús? Eso mismo. Jesús hizo lo que vio hacer a sus padres humanos. María, su carácter, su decisión, miren a quién formó. Al hombre que cuando tuvo que enfrentar el momento más difícil de su vida, de separarse de la presencia de Dios, porque el Padre Jesús no podía en ese momento de cargar el pecado, el Padre tuvo que dejarlo momentáneamente. Por eso que él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No era que iba a morir en la cruz. No es eso lo que le está diciendo. Era el estar lejos del Padre. Pero Jesús tuvo un ejemplo de quién seguir. Él conocía la historia de su madre. Me imagino a Jesús preguntándole: mami, ¿y cuando viste el ángel, qué tú dijiste? Y Jesús creciendo con esa verdad, ese principio en su vida, de que él también debía obedecer a Dios. Pero Jesús también comprendió el plan de Dios para él. Lucas 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús entendía claro el plan de Dios para su vida. Lo mismo hizo María. Jesús, ¿qué está haciendo? Imitando, emulando, repitiendo los valores que vio en su madre. Entonces, fíjense qué importante fue la figura de esa madre en la vida de Jesús. Ya de los padres podemos hablar de eso luego, o sea, se puede hablar en el momento del Día de los Padres, pero hoy estamos con la madre. Y ese ejemplo de formación fue fundamental para formar a Jesús un carácter de acuerdo a Dios. María representa a una mujer que viene de una familia de valores cristianos sólidos, que se cría con padres presentes y que moldearon su carácter y le enseñaron cómo ser una mujer de Dios. El resultado es que eso mismo hizo ella, formando a Jesús. Qué privilegio, qué gran privilegio que pudiéramos venir, que las mujeres aquí puedan venir de ese hogar. Pero lamentablemente la realidad no es siempre así.
No todos podemos venir de un hogar con esos principios. Yo en mi caso sí, gracias a Dios, y muchos aquí. Pero muchos de ustedes, o muchas madres en este caso, tal vez no vinieron de un hogar exactamente con esas cualidades. Y aquí vamos a hablar del segundo personaje. Una madre que lo hizo mal. Y ella es Rebeca, madre de Esaú y Jacob. El trasfondo familiar de Rebeca. ¿De dónde viene Rebeca? Rebeca era nieta del hermano de Abraham, es decir, compartían el mismo linaje. Abraham venía siendo como su tío segundo. A su familia, próxima imagen por favor, parece que el contexto familiar de Rebeca era muy interesado por el dinero, le gustaba el billete y lo material. Vamos a ver por qué. Cuando Abraham manda al siervo a buscar a una esposa para su hijo Isaac, que el siervo encuentra a Rebeca, le da, lo dice la Biblia, unos brazaletes, unos pendientes, unos adornos, unos de oro, cosas valiosas. Y su hermano Labán entra en escena. Génesis 24, 29 al 31. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Pero él no le dijo eso cuando vio al siervo. Él dijo eso cuando vio ¿qué? Cuando vio el dinero, cuando vio la joya preciosa. Parece ser que en su familia, en esa rama de la familia, lo material era muy importante. Y tenían como prioridad el dinero. Entonces, esto parece que influyó muy fuerte en la vida de Rebeca. Porque luego esto se repitió. Y aquí vamos a ver lo que ella hizo mal. Aquí vamos a mirar ahora, saltamos la historia. Ella se casa con Isaac, forma una familia, tienen a Esaú, su hijo mayor, y a Jacob, su hijo menor. Ya Isaac, previo a morir, pasa lo siguiente. Génesis 27, 6 al 16. Entonces Rebeca habló a su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Es una historia fuerte y compleja, porque por una parte podemos decir, bueno, había una profecía de que el menor iba a ser el mayor. Sí, pero el comportamiento de Rebeca deja mucho que desear. Lo primero que pasa aquí, que vemos en el versículo 6, es que ella no trabajó de acuerdo con su esposo.
El plan de Isaac era uno, el de Rebeca era otro. Ella en ningún momento habla con su esposo, ni le sugiere, ni le pregunta nada. Ella dice, ok, vamos a hacer esto. Y ahí ya hay un problema, porque no hubo comunión con su marido. Parece que el principal interés de Rebeca, y lo vemos por el versículo 10, era la seguridad económica. Porque ella quería que su hijo menor fuera el que tuviera la bendición en vez de su hijo mayor. ¿Por qué? Había un tema de que su hijo mayor tenía una esposa que no era de su linaje y ella parece que no quería que el dinero y la herencia familiar se fuera por esa línea, ¿verdad? De gente que no eran de su estirpe. Entonces ella estaba enfocada en la seguridad económica, en el dinero. ¿Por qué? Recuerden su hermano Labán. Recuerden de dónde viene. ¿Qué ejemplos posiblemente vio Rebeca en su crianza? Rebeca no venía de un hogar como María, donde Dios era el centro, donde se honraba al Señor. Ahí el dinero era el centro, pareciera ser. Ahí los negocios era lo fundamental. Y lo más fuerte que vemos aquí en el versículo 15 es que ella prefirió a un hijo por encima de otro. El versículo 15 dice que tomó los vestidos de su hijo Esaú y se los puso a Jacob. Eso es muy delicado, porque entonces ella no estaba dándole el lugar, el valor que tenían sus dos hijos. ¿Y qué ocasionó esto? ¿Qué generó? Génesis 27, 41 al 45. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un mismo día? Y yo me pregunto, ¿y quién fue que ocasionó esa situación? ¿Quién fue? Fue Rebeca. ¿Quién fue que dijo, tu maldición sea sobre mí? Por poner los intereses económicos por encima de la estabilidad familiar. ¿Qué ocasionó Rebeca? Causó que se dañara la relación entre hermanos. Un hermano quería matar a su hermanito. Terrible. Alejó a uno de sus hijos de la familia porque Jacob tuvo que irse corriendo. Tuvieron que inventar una historia, buscar una solución para que se fuera de su familia. Dañó, desintegró el núcleo familiar. Algo muy fuerte es que ella nunca más, escuche esto, nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Después que Jacob parte, dura 20 años en la tierra de Harán. Ella no vio a su hijo, no conoció a sus nietos. Como ella le dice, vete que luego yo voy a enviar para que tú vuelvas, voy a hacerte traer, pero eso no pasó. Durante 20 años su hijo estuvo fuera. Y Rebeca entonces, vemos en su comportamiento que no dejó que Dios obrara, sino que ella quiso tomar control de la situación y empeoró la situación. Y ese es el principio aquí fundamental. Rebeca no permitió que Dios hiciera su voluntad como quisiera, sino que ella dijo, yo voy a arreglar el asunto, y en vez de arreglarlo, lo empeoró. Pero fíjense qué peligroso es, porque ella viene de una familia donde Dios no era la prioridad, sino que el dinero era la prioridad. Es el esfuerzo humano el que me da los resultados. Esa es la lógica de sus valores familiares. Entonces, como soy yo que tengo que actuar, no tengo que dejar a Dios, yo voy a resolver este problema, y lo empeoró.
Es una advertencia, padres, madres, para que permitamos que Dios haga su voluntad, que Dios establezca su orden, que nosotros, los padres que están aquí, ustedes son un instrumento de Dios, pero deben siempre vivir dirigidos por Dios. Y madres especialmente, dejemos que Dios obre. A veces no entendemos lo que está pasando. Tal vez está pasando algo en la vida de tu hijo y tú sabes lo que hay que hacer y se lo dices una y otra vez, pero el hijo o la hija no entiende. Deja que Dios obre. Solo ora, solo intercede, aconséjalo, claro que sí, adviértele, pero déjale lugar a la obra, a la manifestación de Dios. Vamos a permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y yo sé que tu corazón de madre, tu corazón de abuela te está moviendo y quieres ver eso solucionado, pero hay que dejar lugar al poder de Dios. Amén. El resultado en la vida de Jacob, Jacob fue engañado. Vemos cómo Labán lo engañó, primero con la esposa, le dio la hija que no era. Segundo, sufrió económicamente. Tercero, duró más de 20 años enemistado con su hermano. Todo eso por repetir los patrones de conducta que aprendió en su casa. Jesús aprendió otros patrones de comportamiento. Jesús aprendió a honrar a Dios, a memorizar la escritura, a ser humilde. Jacob aprendió a ser un tigre, que eso es lo que significa su nombre. Engañador, burlador, tigre en dominicano. Jacob aprendió a buscar la ventaja y se encontró con uno más tigre que él, que lo engañó, que lo embaucó y duró 20 años sufriendo por sus malas decisiones. Las decisiones de Rebeca hicieron que su hijo, o influyeron en que su hijo tomara malas decisiones. Madres, ¿cuál es la prioridad en su familia? ¿Cuál es la prioridad que le estás enseñando a tus hijos? ¿Amar a Dios o tener cosas materiales por encima de todo? ¿Servir al Señor o tener muchos bienes de este mundo? Como cristianos ya sabemos cuál debe ser la respuesta. Debemos amar a Dios y como consecuencia Él añadirá y nos dará todo lo que necesitemos. Y nos va a bendecir y nos va a prosperar. Pero el orden debe ser siempre amar a Dios primero. Amén. ¿Seguimos? ¿Paramos? Vamos a seguir, que nos queda un ejemplo más para concluir. El primer ejemplo que vimos fue el de María, que lo hizo bien. El resultado de ello fue Jesús. El segundo ejemplo que miramos fue Rebeca, que lamentablemente lo hizo mal y el resultado lo vimos en Jacob. El tercer ejemplo que miraremos fue la primera madre de la historia, Eva, madre de Caín y Set. El trasfondo familiar de Eva es fácil de entender, no hay que hablar mucho. Génesis 2:21 vemos que Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Entonces Eva no nace como los demás. Eva no tuvo un papá y una mamá, sino que tuvo a Dios que lo instruyó y tuvo a su esposo. Entonces Eva no tuvo un ejemplo de cómo ser madre. Tampoco un padre presente que le enseñara el valor de los límites. Eva no tuvo esa crianza. Eva no experimentó lo que era que le dieran una pela cuando se portaba mal o que la castigaran o que la regañaran cuando hizo algo incorrecto. Entonces ella tenía que descubrir, aprender. Fue difícil para ella. Asimismo es probable que muchas madres aquí, lamentablemente, vienen de un hogar donde papá o mamá no estuvo. Es probable que muchos aquí, hombres y mujeres, vengan de un hogar donde papá y mamá no estuvieron presentes. Entonces eso genera huecos, vacíos, que el ser humano trata luego de solucionar. Pero esos ejemplos son necesarios porque son los que te van a mostrar cómo vas luego a criar a tus hijos.
Y si no está ese papá que disciplina o esa mamá que da amor, si no hay un tiempo de entender, de confrontarme con la realidad, vamos a repetir esos mismos patrones. Es probable que tú estés comportándote de una manera con tus hijos sencillamente porque lo viste y así te criaron a ti. Y eso puede ser que esté bien, pero puede ser que esté mal. Entonces, el resultado en la vida de Eva, Génesis 3, 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos. Como Eva no tuvo un lugar donde se le enseñaran esos límites, solo sabía lo que Dios le había dicho, que era suficiente, pero ella no lo asumió así. Pero Eva no confió en lo que Dios le dijo, y eso es lo más delicado. Peor aún, o para agravar el acontecimiento, quien debía cuidarla, guiarla, su esposo, no estaba ahí, no cumplió con su deber. A veces atacan a Eva de que le dio la manzana, el fruto a Adán, pero yo me pregunto, ¿y dónde estaba Adán que no estaba cuidando a Eva? Que ese era su trabajo. La dejó sola. Entonces vino la serpiente y la engañó. Pero el punto es que Eva no tuvo una figura que le diera un ejemplo de límites. Eva es un tipo de la mujer que se cría en ausencia de padres. Y por consiguiente desarrolla una relación de matrimonio con muchos problemas. Y luego emula eso en sus hijos. Y el resultado lo vemos aquí muy triste. Génesis 4, 8 al 9. Ya nacen sus hijos luego de que son expulsados del jardín. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Por supuesto que sí, que era guarda de su hermano. Debía cuidarlo. El problema es que Caín repitió los patrones de conducta que vio en quién, en su papá, que era el guarda de su esposa. ¿Y dónde estaba cuando vino la serpiente? Entonces lo que está pasando en esta familia es que se está repitiendo un comportamiento. Pueden seguirlo, ¿verdad? Amén. La consecuencia del pecado de Adán y Eva afectó profundamente la relación entre sus hijos. Es muy probable que hayas cometido errores en la crianza de tus hijos, que son el resultado de tu propia crianza, madre. Pero sin darte cuenta, estás repitiendo eso y afectando tal vez la dinámica familiar. Es posible que hayas venido de un hogar con violencia, con falta de perdón, con favoritismo entre un hijo y otro. Y todo eso, lamentablemente, es consecuencia del pecado. Pero hubo un cambio. No nos vamos a quedar en la historia triste. Hubo un momento de redención en la vida de Eva. A pesar de cometer esos errores, a pesar de no venir de un hogar con patrones claros, de no tener ejemplos de cómo criar de manera correcta, Dios redimió su vida, Dios redimió su familia y Dios hizo un cambio en su hogar. Génesis 4, 25 al 26. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre como Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Un aplauso al Señor por esa historia. Eva reconoció sus errores, clamó a Dios y Él le dio una segunda oportunidad. Madres que nos visitan, que están aquí el día de hoy o que nos ven en las redes sociales, sin importar los errores o pecados que hayas cometido,
No importa la vida de la que vengas, con donde el pecado te ha dañado, te ha marcado, el Padre Celestial quiere limpiar tus pecados y darte la vida eterna a través de la fe en Jesús. Pero madres creyentes que están aquí, el Señor sabe que eres humana. Él sabe que has hecho lo mejor posible. Pero aún así puede ser que tus hijos estén algunos lejos de Dios, otros no estén en su mejor condición espiritual. Eva reconoció que sus hijos le pertenecían a Dios. Ella dijo: fue Dios que me dio este segundo hijo. A Set me lo dio Dios. Él es el que tiene el control. Incluso si ahora están en rebeldía hacia Cristo, Dios sigue estando en control de tus hijos y de tu familia, y Él se va a glorificar. Por eso, madre, no dejes de orar, no dejes de declarar, no dejes de confesar que yo y mi casa serviremos a Jehová, que tus hijos son de Cristo, que tus nietos son de Cristo, que tu descendencia es de Cristo Jesús. Hay que clamar y dejar que el Espíritu Santo se encargue de obrar. Después que Eva reconoció que sus hijos le pertenecían a Dios y dejó que Él se encargara, entonces sus descendientes comenzaron a invocar a Dios. Sintieron la necesidad de acercarse a Dios. Madres, el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está obrando. Aunque tú no lo veas hoy, no veas ese comportamiento en tu hijo, en tu hija, en tu sobrino, en tu nieto, el Espíritu Santo está obrando. Tenlo por seguro. Y Él se va a encargar de que tu familia esté en Cristo y permanezca en el Señor. Les quiero pedir a los músicos que vayan acercándose, por favor. Ya vamos casi a concluir. Y en conclusión, vimos 3 tipos de madres. Las madres que lo hacen bien, como María, forman a un Jesús. Las madres que lo hacen bien, forman a un Jesús. Pero las madres que no lo hacen tan bien o mal, forman un Esaú y un Jacob. Pero las madres que, a pesar de haber cometido errores, que a pesar del trasfondo familiar que vengan, si confían en Jesús, si le entregan el control a Dios, verán cómo el Señor obra en sus hijos, cómo hace una diferencia, cómo redime su historia, cómo redime su familia. Y no importa que en tu familia las mujeres se hayan divorciado, que tú dices: yo vengo de una familia donde los hombres son alcohólicos y se divorcian, o que tienen conflicto en el hogar. Cristo cambia las familias, Cristo cambia a los hombres, Cristo cambia a las mujeres, Cristo cambia tu destino, tu futuro. Pero hay que entregarle el control a Dios. Suelta el control, no lo tenemos nosotros. El Espíritu Santo está obrando, pero hay que darle la oportunidad. Amén. Quiero que tengamos un momento para orar por las madres ahora. Hay muchas de ustedes que necesitan oración. Siempre estamos, mi esposa y yo, en contacto con las madres, acompañándoles con respecto a sus hijos. Y tal vez algunas de ustedes hoy necesitan fortaleza, porque tienen tiempo orando, están luchando, están batallando y necesitan hoy ese abrazo del Espíritu. Y yo quiero pedirle a todas las madres que están aquí que se pongan de pie. Las madres, pónganse de pie, madres preciosas.